Al pastor que me ha dado la oportunidad de compartir el testimonio. Pues algunos de ustedes todavía se acuerdan de mí, de cuando yo estaba, bueno, vamos a decir chiquita, que nací aquí en la iglesia con nuestra familia. Y entonces, pues es un privilegio compartir lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida. Cuando pienso en el pasaje, clamé a Dios y Él me respondió, pienso en la increíble obra que Él ha hecho en muchísimos aspectos de mi vida. Clamar es más que pedir, es mucho más que hablar, mucho más que desear. La palabra clamar lleva una connotación dramática, si se quiere, y describe una situación en la cual el alma misma pide con toda su fuerza por algo tan importante como la vida o la muerte. Involucra un conocimiento y convicción total de que solo Dios puede intervenir o cambiar el rumbo de una determinada situación o problema. En mi vida he tenido muchos momentos como este, y me imagino que usted también. Cuando perdí a mi niña hace 3 años, pasé por un tiempo de duelo y a pesar de haber sido creyente por muchos años, era como si no tuviera el gozo del Señor dentro de mí en ese tiempo. Era como si mi corazón estuviera muerto dentro de mí y yo actuaba como si fuese un robot, o sea, hacía todas las cosas, cuidaba a mis niños, seguía sirviendo en la iglesia, hacía todas las cosas para mi esposo, pero por dentro sentía que había perdido ese gozo del Señor. Yo sabía que mi bebé estaba en un mejor lugar, pues el mejor lugar donde puede estar cualquiera de nosotros con nuestro Salvador en el cielo. Y también sabía por mi conocimiento de la palabra que el Señor nunca me había abandonado. Pero igual yo estaba viviendo sin realmente darle honor y gloria a nuestro Señor con mi vida, de esa manera. Un día, y quería compartir esta parte, que cuando yo entregué eso a los pies de la cruz, fue cuando el Señor me bendijo con otro bebé nuevo que lo tiene mi mamá por allí. Un día en un servicio estábamos en la iglesia y cantaron una alabanza con unas palabras también de la Escritura que dice: Señor, dale vida a mis huesos muertos. Y ese fue mi clamor. Yo pedí con toda mi alma: Señor, devuélveme el aliento de vida dentro de mí. Quiero vivir para ti, quiero vivir para adorarte. Clamé y seguí clamando, y el Señor, como siempre fiel, me respondió y volvió ese deseo de vivir y ese gozo del Señor y de su salvación. Y pues la gloria sea para nuestro Rey. Otro momento fue cuando mi abuelita, la hermana Ángela, tuvo el accidente el año pasado. Yo estaba en los Estados Unidos y no podía venir a verla. Y pues mi alma clamaba con todo mi corazón: Señor, por favor, salva a mi abuelita, sálvala, devuélvele la vida. Ayúdame a verla, aunque sea una sola vez más, y besar su rostro. Y le doy gracias al Señor que me ha permitido estar aquí y compartir con ella. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Siempre tenemos que seguir con esa fe para adelante, porque el Señor tiene cosas para nosotros. A veces no responde de la manera que nosotros estamos pidiendo, pero Él siempre va a tener lo mejor para nosotros, para seguirnos moldeando. Muchas gracias. Gloria a Dios. Los niños están despedidos de su escuela dominical.
la recuperación de nuestra hermana Ángela es tan asombrosa. Ella está con nosotros todavía hasta ahorita, los 2 servicios anteriores, y hasta ahorita ha estado con nosotros. El Señor le ha dado nuevas fuerzas. Dios es bueno, amados. Dios siempre es bueno. Hemos estado hablando una serie de prédicas que he titulado Solo Cristo, tomando como referencia el versículo que hemos hecho como versículo lema para este año en la iglesia, Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y hemos estado trabajando sobre este versículo, hablando, hemos estado mostrando que para estar en la casa del Señor, pues tenemos que buscar que el Señor limpie nuestro corazón, que ese debe ser el anhelo de nosotros como cristianos, de estar en su casa, más allá de las cosas que el Señor nos pueda proveer, de tener una relación personal con Él, de intimar con Él. Y en la última serie de prédicas, trabajando sobre lo que significa inquirir en su templo, entendiendo por inquirir en su templo, venir a su templo a aprender, para limpiarnos del modo sesgado que se ven las cosas de la perspectiva del mundo y ver las cosas de acuerdo a la perspectiva de Dios. Estuvimos en estas últimas prédicas, 7 prédicas, trabajando con la parábola del sembrador. La explicación de la parábola del sembrador se la voy a leer para ponernos en contexto y poder comenzar. Mateo 13, 18 en adelante dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Podemos ir pasando la lámina, eso va a aparecer en la lámina. Siguiente. Empezamos a leer Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Sigue diciendo la palabra. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, continúa, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Y el 23, que aparece allí subrayado, es lo que vamos a tratar el día de hoy. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, te damos, Señor, las gracias por poder estar acá. Muchísimas gracias, Señor, por poder adorarte, bendecirte, glorificar tu nombre, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por la salud que nos impartes, gracias por las fuerzas que nos das, Señor. Gracias, Señor, porque es gracias a ti que estamos acá, Señor. Tú nos das la fuerza, tú nos das, Señor, lo que necesitamos, Señor. Así que estamos contentos y agradecidos y te pedimos, Señor, que en este día tu palabra nos ministre, tu palabra toque nuestro corazón, tu palabra haga la obra, Señor, con el propósito que le has enviado, Señor. No vuelva a ti vacío, Señor, sino que termine en nosotros. Podamos, Señor, ponerla por obra en este peregrinario y no quedar postrados en el desierto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si vemos esquematizado esa parábola, aparece en la siguiente lámina. Vemos que la semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a sembrar, eso es lo que vamos a esparcir. Esta semilla tiene posibilidad de no germinar o de germinar. Cuando se trata de no germinar, de acuerdo a la explicación que nos da el Señor, pasan 2 láminas, por favor, no germine abajo.
Es porque el diablo arrebata la semilla que fue sembrada. Y el propósito del diablo al arrebatar la semilla es que no crean y no se salven. Si lees la parábola nos dice que este tipo, ¿no?, los que caen junto al camino, oyen la palabra pero no la entienden. Y al no entenderlo, el maligno viene y arrebata la semilla. La consecuencia es no creer, y al no creer no se salvan. Debo reafirmar acá en este punto que el acto de salvación no es un acto intelectual, es un acto espiritual. Sin la intervención del Espíritu Santo no hay salvación. Yo puedo ser muy docto, puedo tener suficiente intelecto para comprender lo que me están hablando, lo que me están diciendo, pero si el trabajo es meramente intelectual, no se produce la salvación. La salvación se produce por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando creemos. Y todo aquel que creyere será salvo, dice la Escritura. Así que el enemigo está muy interesado en el momento que se hace la exposición de la palabra, que cuando con intencionalidad se le acerca a alguien para exponerle las buenas nuevas del reino y tratar de hacerle ver que el Señor le está llamando, el enemigo va a estar ahí interfiriendo para que eso no suceda, para que eso no pase, porque el acto en sí mismo es espiritual. Ahora, en esa oportunidad hablamos de aquellos que no creyendo simplemente no vienen más a la iglesia, no creen, mira, o no vienen a la iglesia en absoluto, pues soy ateo, soy agnóstico, qué sé yo, que no pueden escribir, que no pueden decir. El punto es que sencillamente deciden no y ya. Pero debemos también considerar lo siguiente: hay aquellos que creen, pero la verdad es que no creen. Porque de nuevo voy al mismo punto: el creer desde la perspectiva bíblica no es un acto intelectual meramente, es un acto donde hay otros elementos involucrados. Creer desde la perspectiva bíblica debe ser relacionado con la fe, y la fe es algo que se evidencia. Yo digo que tengo fe, bueno, está bien, tú si tienes fe, pero la verdad es que para yo saber si tú tienes fe o no tienes fe, como yo no tengo un aparato que te pueda escanear por dentro y decirme sí tienes fe o no tienes fe, lo único que tengo es para ver cómo tú te comportas, cómo tú haces las cosas. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Eso es lo que va a evidenciar si realmente yo creo. Uno de los engaños del diablo es: yo creo a mi manera. Eso no existe bíblicamente. O se cree a la manera de la palabra, o simplemente no se cree. Entonces tiene la iglesia llena de personas, en general, no estoy hablando de esta iglesia, pero en general de la iglesia universal, llena de personas que van a la iglesia, bueno, porque tengo que ir a la iglesia, que si tú conversas con ellos te van a decir sí, yo creo, pero yo creo a mi manera. Yo no soy tan radical así como tú, pastor, o como son ustedes. Yo no soy tan fanático, tan emocionado así como ustedes. Yo soy más tranquilo, más ecuánime. Yo creo a mi manera. No existe tal cosa como creer a la manera de uno. Creo que la mayoría de nosotros seríamos capaces de reconocer al diablo, que el Señor lo reprenda, si se presentara así como lo pintan en las laticas de Diablito Mundú. El diablo, y nadie va a querer nada con ese Señor. El punto es que él no se presenta así. La Escritura habla del diablo, y una vez va a decir que el Señor lo reprenda, como un artista del engaño y de la mentira, donde se va a presentar a nosotros con argumentos convincentes pero mentirosos para seducirnos y desviarnos del camino. Y entre esos argumentos está ese de yo creo a mi manera. O creemos a la forma de la palabra, mis amados, o simplemente no creemos. En cuanto a germinar, la Escritura nos habla de 3 tipos de corazón. Y entendiendo fe, la respuesta a la gracia de Dios, voy a decir que estos 3 tipos de corazones, el primero de ellos es la fe que no resiste pruebas. Comienza usted a caminar en el Señor, y cuando usted comienza a caminar en el Señor, se le echa a perder el carro, lo botan del trabajo, se enferma, y usted comienza a decir como que por aquí no es, porque antes de meternos por este camino la cosa estaba mejor.
decide regresarse, se sana, el carro se recupera, el trabajo lo readmiten, y te dice, bueno, definitivamente sí me había equivocado. El diablo lo engañó y lo sedujo para mostrarle la senda que conduce a la perdición, porque la senda que conduce a la salvación es una senda estrecha y angosta, donde nuestra fe tiene que ser probada necesariamente, porque nuestra fe, dice la Escritura, es más preciosa que el oro, y el oro se prueba, y se prueba con fuego para ver su calidad. Pues la fe también tiene que ser probada para que sea hallada en gloria, honra y alabanza cuando nuestro Señor Jesús se manifieste. Debo decir en este momento que a lo mejor tú tienes tiempo en el Evangelio y dices, bueno, ya yo sé que este corazón, yo no soy de este corazón, he pasado unas cuantas pruebas, y eso está bien. Bueno, si he pasado unas cuantas pruebas, aquí habla de algo de corta duración y todo, pero sí debo decirte, no olvides que la Escritura dice, mire que el que cree estar firme no caiga. Debemos siempre examinarnos nosotros y ser cuidadosos, porque el Señor nos puede probar, aunque yo tenga 30 años en el Evangelio, y yo tengo que igual resistir. En ese momento también de la prédica hablamos de las pruebas que venían de afuera, pero eventualmente en la medida que vamos caminando comienzan las pruebas de adentro. Tiene ese hermano o esa hermana que definitivamente es cristiano, no lo puede mandar para otra iglesia, no lo puede mandar para otra parte, porque es cristiano y el Señor lo recibió. Y sabes que ese hermano está luchando, que ese hermano está combatiendo, que ese hermano está bregando, pero pareciera que toda su lucha, toda su brega está orientada hacia ti. Y entonces se convierte en una prueba para ti dentro de la iglesia. O quizás tienes mucho ímpetu, mucho ánimo, mucho deseo, y cada vez que vas a hacer algo, entonces están el pastor y los líderes, no, quieto, tranquilo, todavía no, Entonces se convierte en una prueba. ¿Será que el Señor me trajo para este lugar? ¿Será que este es el lugar que tengo que estar? La fe que no resiste pruebas no da fruto. Fe que no resiste bendición. El Señor, llegamos a sus caminos, comienza a bendecirnos: matrimonio, hijos, trabajo. Y estas cosas buenas, bendiciones normales, comienzan a distraernos, comienzan a quitarnos del tiempo que antes le dedicábamos al Señor. Y si bien es cierto que si tú te casas, pues obviamente no puedes ser igual como el soltero, pero no puedes permitir que las cosas caigan en desequilibrio. Te casaste y te casaste con una buena mujer, eres bienaventurado. Bienaventurado el varón que haya esposo, dice la Escritura en Proverbios. Pero definitivamente por tener esposa vas a comenzar a tener cuidado de las cosas del mundo, porque dice la Escritura en 1 Corintios 7 que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, porque tiene que tener cuidado de cómo agradar a su esposo. No es malo en sí mismo, porque Pablo dice, si no tienes don de continencia, tienes que casarte, cásate en el Señor, pero sabe que cuando te casas vas a tener la aflicción de la carne y vas a tener que tener cuidado de las cosas del mundo, porque el esposo tiene que atender a la esposa y la esposa al esposo. Pero en ningún caso tal cosa debe ser la excusa para dejar de servir al Señor, para dejar el compromiso que tengo con Él, porque el Señor está por encima de todas las cosas. El Señor está por encima de todas las cosas. Es lo primero. Amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Así que debemos aprender a equilibrar las bendiciones. Quizás la mejor expresión de petición en cuanto a bendiciones, cosas materiales que el Señor nos da, la hace el proverbista, cuando el proverbista dice: manténme del pan necesario, no sea que reciba muy poco y teniendo hambre robe y blasfeme tu nombre, o que teniendo demasiado me enorgullezca, me ensoberbezca y diga: ¿quién es Jehová? Así que sepamos manejar la bendición y que la bendición no sea una causa para no dar fruto. Y luego la fe que produce fruto, lo que vamos a ver el día de hoy, donde definitivamente, pues, después de haber escuchado todas las exposiciones de los otros escenarios donde cae la semilla, uno dice: este es donde yo quiero estar. Definitivamente, no quiero estar en otro, quiero estar en este. Ahora, hay que prestar atención a la explicación para entender cómo puedo llevar ese fruto. Y que cae en buena tierra, dice el Señor. Ese es el que oye y entiende. Oír y entender. La semilla, que es la palabra de Dios. De la misma forma, como les hablaba acerca de la exposición de la palabra,
en cuanto al evento salvación, que es una obra espiritual, lo mismo sucede en este caso. El escuchar y el entender es una obra espiritual. Tú puedes ser muy letrado, tú puedes estar facultado, porque tu preparación profesional, tu pericia, tu experticia ha sido direccionada hacia allá. Entonces tú eres capaz de leer un texto, vamos a hablar de español, que es nuestro idioma, y bueno, como yo sé análisis del discurso, como yo sé lingüística, como yo sé redacción, como yo sé toda una serie de cosas, yo digo, bueno, yo puedo acercarme a cualquier texto y bueno, voy a comprender, ¿no? Tendría que ser algo quizás muy sofisticado, muy técnico, como para no entenderlo, pero si hablamos en términos generales, yo voy a ser capaz de entender, he sido preparado en eso. Eso te sirve para todo menos para la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. La escribió el Espíritu Santo. Usó hombres, pero la escribió el Espíritu Santo. Pablo hablaba a los hermanos de Éfeso y les decía: yo ruego a Dios que os dé espíritu de revelación y de sabiduría para que vuestro entendimiento sea abierto y sean capaces de comprender los misterios de Dios. Amado, para que usted pueda realmente escuchar y entender, debe accionar la revelación del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Si usted escuchó y entendió, usted comienza a dar fruto. Así que, aunque la práctica no necesariamente es exhaustiva en este sentido, pero va a tratar de asomar algunos puntos importantes, usted se da cuenta que no está produciendo fruto, puede comenzar a cuestionarse y decir: ¿será que de verdad estoy escuchando y entendiendo? Y si no está escuchando y entendiendo, puede venir delante del Señor y pedirle al Señor, porque el Señor dice: ¿alguno de vosotros es falto de sabiduría? Pues ore y pídala, y el Señor la va a dar, el Señor la va a entregar. Pero definitivamente tiene que entenderse espiritualmente. Puse el ejemplo del letrado, ¿no? Pero los que no estamos preparados, sin necesariamente ser iletrados, pero no estamos preparados en la experticia de la lengua, ¿no? Por ahí, por ser español, pensamos: bueno, ¿cómo no lo voy a entender si esa Biblia está escrita en español? Yo he leído cualquier cantidad del libro y los he entendido. Puede decirte lo mismo. Quizás es como en alguna oportunidad mencionó, lo mencionó él porque fue el que le escuché la palabra, Arturo Burla Priete. Es una ignorancia supina. Ignoramos que ignoramos. Pensamos que podemos comprender el texto, ignoramos que realmente no lo podemos comprender. Porque se necesita revelación para poderlo entender y para poderlo comprender y para que esa revelación pueda dar fruto en nosotros. Una revelación que viene de parte del Espíritu Santo. Entendiendo eso, que esto no es un evento académico, no es un evento intelectual, es un evento espiritual donde el Espíritu viene sobre nosotros y cambia, renueva, transforma, regenera. Entonces podemos comenzar a decir: bueno, ¿de qué se trata este fruto que voy a llevar? Algunos piensan que el fruto tiene que ver con predicar la palabra y que muchos crean. Probablemente versículos como el que Pablo le dice a los hermanos de Roma: estoy esperando visitarlos para tener algún fruto entre ustedes, así como en medio de las demás iglesias de los gentiles pudiera permitirnos pensar y orientarnos en esa dirección. Pero sin embargo, el fruto al cual se refiere aquí no tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Tiene que ver en que nosotros mostremos la vida de Cristo en nosotros. Una de las cosas más difíciles con las cuales lidiar es las personas que se convierten al Señor siendo ya personas de edad avanzada, maduras, con experiencia de la vida o con experticia en su área de trabajo, porque muchas veces no se percatan que a pesar de todo eso que tienen, que quizás los avala para desenvolverse en esta vida, espiritualmente son niños. El espíritu no sabe nada. Todos nosotros nacemos como niños espirituales. Ninguno de nosotros nació sabiendo nada del Espíritu. Nos tiene que ser revelado, nos tiene que ser enseñado. Y tenemos que comenzar a crecer desde allí. En efecto, cuando usted cree, el Espíritu viene sobre su vida, lo regenera,
los santifica. Pero la Escritura dice en Gálatas que usted no difiere en nada del esclavo. Su comportamiento, su conducta refleja, pareciera como que usted no creyera, como que usted es un mundano, usted es una persona que no conoce a Cristo. Cristo tiene que comenzar a crecer en nosotros, tiene que comenzar a meterse dentro de nosotros de una forma tal que comience a reflejarse y la gente comience a ver a Cristo en nosotros. Es un proceso de santificación, quizás bien reflejado en este versículo que voy a compartir con ustedes, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Y definitivamente pónganlo por favor. Siguiente. No, esa no es la presentación. Esa es la presentación anterior de la prédica pasada. Bueno, mientras acá en la parte técnica resuelven esa parte, voy a repetirles el versículo, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo les asegura a los hermanos de Roma, cristianos han sido hechos libres del pecado. Y esa es la mejor noticia que nos pueden dar, porque libres del pecado tenemos acceso al Padre. En la medida que el pecado no sea tomado en cuenta y llevado a juicio, seremos encontrados culpables y por lo tanto seremos condenados. Cristo no solamente nos redime en el sentido que su sangre vertida en la cruz es suficiente para que en el nombre de Cristo nos podamos presentar delante del Padre, sino que en efecto ha venido sobre nosotros para hacernos libres del pecado. Quiere decir que usted y yo como cristianos no tenemos excusa para practicar el pecado como si la tiene un no creyente. Un no creyente está sujeto a lo que la Escritura llama la ley de la muerte y del pecado. Pero un creyente está sujeto a la ley de vida en Cristo Jesús, que nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como hemos sido hechos libres del pecado y como hemos sido consagrados a Dios, tenemos por fruto la santificación. No tenemos por fruto que me gradúe de la universidad. No tenemos por fruto que tenga un buen trabajo. No tenemos por fruto cualquier cosa que usted pueda colocar allí. Tenemos por fruto la santificación. Si algo tiene que quitarle el sueño a un cristiano es: ¿soy santo o no soy santo? Puede llegar a la conclusión: bueno, sí soy santo porque el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Estoy evidenciando esa santificación o no la estoy evidenciando? Porque definitivamente la Escritura dice: sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Así que eso me tiene que preocupar, eso tiene que carcomerme por dentro, eso tiene que ser el objeto de mi búsqueda. Todas las demás cosas me van a ser añadidas, dice el Señor. Mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi providencia, todo eso me va a ser añadido. Pero esto es el fruto que yo debo perseguir, la santificación. Y santo es apartado del pecado, apartado para el Señor. Tal cual como lo dice el versículo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, vuestro fruto, la santificación, y como fin, el propósito final es la vida eterna. Comenzamos a lidiar con esta parte del pecado. Y vamos a suponer que he avanzado en este camino. Me hice libre de todas las cosas grandes. Pero entonces el Señor comienza a meterse con las cosas chicas. Porque el Señor hila fino. ¿Usted se imagina? Bueno, a lo mejor sí se lo imagina, ¿no? Porque si yo digo un cristiano diciendo grosería, usted dice grosería, no me lo imagino, pastor, yo mismo soy. ¿Usted se imagina un cristiano pegándole a su mujer?
Usted se imagina un cristiano que se pone bravo y comienza a pegar gritos. Vamos a cambiarlo de cristiano, porque nosotros, si soy cristiano, soy un Cristo pequeño, soy seguidor de Cristo. ¿Usted se imagina a Jesucristo diciendo groserías? ¿Usted se imagina a Jesucristo pegándole a su mamá? Pegándole a los discípulos, a María Magdalena y a los otros que lo seguían. ¿Usted se imagina a Jesucristo pegando gritos, pegando berridos porque se puso bravo? Yo no. Y el Señor va trabajando en eso, porque el Señor hila fino. Ok, ya te quitaste la fornicación, ya te quitaste el adulterio, te quitaste la borrachera, te quitaste la droga, te quitaste... Perfecto, pon un checkmark y ya listo. Pero ahora vamos más profundo, más adentro, porque te tienes que parecer a mí. Todos creciendo juntos en la misma estatura, todos en una misma dirección, en la misma fe, hasta que lleguemos a la estatura de uno solo, la estatura de Cristo. A Él nos tenemos que parecer, con Él nos tenemos que confundir en todo. Y cuando usted entiende eso, usted sabe que tiene trabajo. Yo tengo 31 años en el Evangelio y todavía sigo trabajando en eso. No soy perfecto todavía, prosigo la perfección, pero no lo soy. Y debo seguir trabajando en eso. Y estoy seguro que será así hasta que me vaya con el Señor. Y a lo mejor usted me ve y dice, no, pero yo creo que va bien allá. Bueno, está bien, esa es tu apreciación con respecto a mí. Pero puedo decirte, si tú lo ves así, lo que pareciera ser perfecto es perfectible necesariamente. Porque todo el tiempo que dure nuestra peregrinación aquí, siempre habrá cosas que pulir, siempre habrá cosas que trabajar. El punto es que sabiendo yo que esas cosas hay que trabajarlas, no puedo agarrar y decir, ¿sabes? Yo soy así, quiero estar como soy. No, yo tengo que trabajar sobre eso y tiene que haber cambio, porque el Espíritu Santo de Dios ha venido para cambiarme, para transformarme, para hacerme de nuevo y para evidenciar y mostrar eso al mundo. Ahí es donde está la gloria del Señor. Cuando eso, que definitivamente no servía, los ángeles, la creación, comienzan a glorificar el nombre del Señor diciendo, increíble, increíble que tú hayas hecho esto con algo que definitivamente no iba. Ahora vamos a ir un paso más adelante y nos vamos a imaginar, este trabajo está hecho, lo entendí, estoy lidiando con el pecado, pero no lo practico, estoy hilando fino en mi vida conforme a lo que el Señor quiere. Pero esa santificación no es solamente la libertad del pecado, es hechos siervos de Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. De modo tal que si uno murió, todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ok, digo, ya entendiste lo del pecado, perfecto. ¿Entiendes ahora que hacer mi voluntad? Sí, sí. Porque muchos de nosotros como cristianos pensamos, bueno, si ya lidié con el pecado, lo vencí, entendí, bueno, qué maravilloso, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Bueno, voy a vivir mi vida, voy a vivir una vida cómoda, pues mira, oye, voy a vivir una vida de valores altos, un buen ciudadano, voy a respetar a mi esposa, voy a cuidar a mis hijos, voy a preparar mi casa, voy a hacer todo lo que se espera de alguien que se supone que es bueno porque el Señor lo hizo bueno. Pero resulta, mis amados hermanos, que el Señor tiene su voluntad para con nosotros. Y a lo mejor tú puedes tener todos esos deseos, pero esos no son los deseos del Señor para ti. Y tú oras al Señor y el Señor te habla, mira, hay que ir a predicar a la China. Y tú dices, ya escuchaste que ya matan a los cristianos, ¿no? Sí, sí, yo escucho, pero alguien tiene que ir a hablarles, alguien tiene que ir a decirles, y yo te he escogido a ti. Y quizás usted comience a negociar, mira, ¿tú sabes qué? Yo tengo un talento para hacer negocios increíble. ¿Qué tal si más bien me dejan hacer negocios? Y bueno, pues un montonón de real y yo se lo doy a todos los que van para China, yo les doy y yo los cubro y los proveo. Y el Señor simplemente dice, no, yo no quiero eso. Otros van a hacer ese trabajo y tú eres el que va a ir para la China. Y a lo mejor usted piensa en eso y dice, bueno, pastor, chévere, pon ese ejemplo de la China, porque ese es un ejemplo bueno. La China está bien lejos y los pasajes son bien caros, así que vamos a ponerlo más cerquita. Mira, ya entendiste lo del pecado, sí, estoy luchando, peleando, ya, ok, perfecto. ¿Sabes que tienes que ir para mí? Sí, ok. A ti lo necesitas gente en Barranca. Ah, sí,
sí, claro, Señor, aquí no necesita gente en Barranca. Manda Elías, manda Efraín. Yo de aquí me aguanto la cuerda, yo oro por ellos y que ellos vayan al frente de batalla. Pero si el Señor no quiere eso, no, tenemos que estar dispuestos a dar los pasos de fe que el Señor nos demande, porque nosotros somos la iglesia, la casa del Señor, la novia del Señor, llamados a anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero no donde yo quiera, no decir, mira, pero ya yo tengo, Señor, ese campo, yo mi trabajo, mi escuela, para acá, ok, lo tienes ahorita y Dios tienes que hacerlo, pero si el Señor decide cambiarte, Él es el Señor y yo soy el siervo. Eso es lo que significa, Señor, Él manda, yo obedezco. Y puede hacerlo en cualquier parte, de cualquier forma, de cualquier manera. Yo puedo sentarme a tratar de negociar con Él, pero no debe privar mi voluntad, debe privar la voluntad de Él. Mira, pastor, esto de ser, yo le dije al Señor, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, porque los evangelistas van, predican acá y dejan ese rollo armado, pastor, van para acá, le dan. Y el Señor dice, no, yo creo que tú seas pastor. Ah, Señor, pero tú sabes que ser pastor, hay que aguantar este, aquel, y tratar con este, con fulano, con sultano. Déjame ser evangelista mejor. Y supongamos que tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a ser evangelista, punto. Y me meto evangelista. Y vamos a suponer que desde la perspectiva del mundo eres un evangelista exitoso. Entienda por éxito que ya las almas llegan a Cristo. No puede interpretar otra cosa como éxito. Si tiene mucho dinero, mucha gente para acá y las almas no llegan a Cristo, eso no sirve para nada. Vamos a definir el éxito como cuando las almas llegan a Cristo. Y usted equivocadamente piensa que Dios está respaldando su ministerio. No, Dios no está respaldando su ministerio, Dios está respaldando su palabra. Porque Dios no quería que usted fuera evangelista, Dios quería que usted fuera pastor. Y usted se puso de evangelista. ¿Qué va a pasar cuando llegues al tribunal de Cristo? Tu fundamento está firme, pero sobre el fundamento has construido con heno, con madera, con hojarasca. Tu obra, tu voluntad, no la del Señor. Y la Escritura dice que el Señor prueba eso con fuego y eres salvo, pero así como por medio de fuego. Porque el fundamento está bien puesto, pero lo que se construyó arriba del fundamento no sirvió. No fue conforme a su voluntad, no fue con oro, con plata, con piedras preciosas. Este fruto de santificación es algo que tenemos que trabajar. ¿En qué te refieres a trabajar, pastor, si nada es por obras en el Evangelio? Vamos a leer Juan 15 para que usted entienda. Versículos 1 y 2. Están al principio y luego el 5 que está abajo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, que separados de mí nada podéis hacer. La noche que el Señor fue entregado, dio revelación. Muchas, no, pero esta es tremenda, esta es profunda. Hace una descripción haciendo un ejemplo como a él le gustaba hacer, y en principio se define a sí mismo y define al Padre. Yo soy la vid verdadera, no hay otra vid, solamente Jesús. Mi Padre es el labrador, el que cuida la vid. Y aunque es en el 5 que va a decir que nosotros somos los pámpanos, uno entiende cuando dice que el labrador comienza a revisar los pámpanos que se está refiriendo a nosotros. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Estamos hablando de los 3 últimos corazones que hemos visto. Usted no puede estar insertado en la vid si no es parte de la iglesia. Pero el estar insertado en la vid no le garantiza que usted va a llegar hasta el final. Lo que le garantiza que usted va a llegar hasta el final es que usted está produciendo fruto. El labrador cuida la vid y comienza a revisar los pámpanos. Fe que no resiste prueba, fe que no resiste bendición. Y él comienza a dar un tiempo, porque el Señor trabaja con tiempos, ¿no? En otra parábola, la parábola de la higuera que la van a cortar,
El labrador le dice al que lo va a cortar: dame un chance, déjame abonarla, déjame cuidarla, dame un poquito más de tiempo, a ver si produce un fruto y así no hay necesidad de cortarla. Pero definitivamente llega un tiempo que el Señor decide: ya, hasta aquí, no llevas fruto, machete, para afuera. Consigue pámpanos que sí llevan fruto. He visto, yo no, con esto que tiene que ver de cultivo, de jardín y todo, no soy muy bueno, tampoco me gusta. Sé algo de lo que he leído, de lo que he visto. Y todos jardineros o personas que cuidan sus florecitas y les hablan a las flores, ¿no? Y le hablan a la matita. ¿Resulta, no resulta? No lo sé. Pero quizás uno de ellos pensaría leer aquí: todo pámpano que a mí no llega a fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo mingonea, le habla, lo limpia, y sí, en efecto lo limpia, dice aquí, pero no en ese sentido como usted está pensando, como quizás estoy pensando. Hablando del pámpano, comienza a limpiarlo de todas las hojitas que se están robando la savia, de todos los palitos que tienen allí que se están robando la savia, que no son imprescindibles para que el fruto se lleve, para que lleve más fruto. Así que el Padre revisa, quita el pámpano que no lleva fruto, y el que está llevando fruto lo limpia. Viene y revisa nuestra vida y dice: wow, estás bien, estás llevando fruto. Usted se siente chévere, pero puedes llevar más, ¿sabes? Y entonces comienza a limpiarlo. Vamos a quitarte el Facebook por aquí, vamos a quitarte estos libros que no te edifican por aquí, vamos a quitarte estas películas que te contaminan por acá, vamos a quitarte estas fiestecitas que no te aprovechan. Todas estas cosas que he hablado en sí mismas no son malas, pero si comienzan a consumirme el tiempo que Dios cree que es de Él y que Él demanda, sí son malas para nosotros. Y el Señor va a comenzar a limpiarnos de eso, y va a comenzar a quitarnos eso. Ese es el sentido de limpiar, para llevar más fruto. Amados, no, si no lo he entendido, entiéndalo. El Evangelio se trata de Cristo, no de nosotros, de Cristo. Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado. Eso es lo importante en el Evangelio. Por vida mía o por muerte mía, pero que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado. Y si nosotros somos hallados haciendo su voluntad al 100%, eso es más gloria para Él. Y eso es lo que Él demanda, lo que Él quiere. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es un secreto a voces escondido aquí en la palabra. ¿Quieres llevar fruto? ¿Quieres llevar ese fruto de santificación? ¿Quieres apartado del pecado, consagrado para Dios? ¿Quieres hacerlo? Él dice: tienes que permanecer en mí, porque separado de mí no puedes hacer nada. Así como hablaba de las personas que se convierten ya con una cierta edad, con una cierta experiencia, en general se convierten así de esa forma, o se convierten jovencitos, cuando están genuinamente convertidos, que el Espíritu ha venido sobre ellos, que lo que está escrito ahí en Ezequiel 36 del 25 al 27 se ha cumplido sobre sus vidas totalmente. Hay un fuego, hay un ímpetu, hay un primer amor por hacer las cosas del Señor. Pero todavía hay carne en nosotros, todavía está este tabernáculo de carne contra el cual luchamos. Cuando somos neófitos, eso casi que no lo vemos muy bien, ¿no? Dentro de las iglesias, cosa peligrosa es un neófito que no tenga un buen liderazgo, porque quiere hacer y deshacer y piensa que se la sabe toda y no sabe nada de nada. En otra parábola el Señor dice: el grano de trigo no puede llevar fruto si primero no cae en tierra y muere. Así que lo primero que hace el Señor con nosotros, enseñándonos esto, porque también el neófito comienza a esforzarse él. Yo quiero ser como Cristo, pero no busco de permanecer en Él, no busco de buscarlo a Él, sino busco de hacerlo con mi fuerza. Quiero ser el responsable, quiero ser el líder, quiero ser el que va adelante, quiero ser el que marca la pauta, me esfuerzo más que uno y más que otro, pero en mis fuerzas. Y el Señor viene a nuestra vida y dice: así no me sirve. Y el Señor comienza a trillarnos. El Señor comienza a molernos. El Señor literalmente nos mata. Destruye nuestro barro para hacerlo de nuevo. Y eso, mis amados, muchas veces sucede. Dios coloca hombres, mujeres, líderes en nuestras vidas que van marcando la pauta.
Cuando yo llegué al Evangelio, yo venía con todo ese ímpetu. Fui a servirle al Señor tiempo completo. Y bueno, yo pensaba que me la estaba comiendo, yo lo estaba haciendo chévere. Pero hay siempre de la carne en uno, y uno no se da cuenta de eso. Un buen día el pastor me dice, mira, vamos a salir. Salir significaba, bueno, vamos en el carro, el único carro que tenía campamento, que era un Ford 350. Camión 350 tiene 3 puestos delante, más nada. Así que los 3 puestos, el pastor que iba a manejar, una hermana que iba a salir, y íbamos a salir 2 hermanos. El otro hermano mayor que yo, no como mi papá, pero suficiente edad como para ser papá mío. Y en esa carne que uno tiene, ¿no? Creyendo 3 puestos, tengo que llegar primero porque si no me dejan mandar para atrás. Así que me arreglé rápido. Ni siquiera almorcé ese día, me presenté y el pastor estaba allí, y me monté. ¿Qué haces tú aquí? Ahora tú me dijiste que íbamos a salir, ¿no? Sí, pero ¿qué haces aquí sentado delante? Bueno, llegué primero, ¿no? Usted es más pequeño, que se va para atrás. El pastor era así fornido como yo, ¿no? Y yo iba atrás, este gordito que se cree. Pero se me estaba trillando mi carne, moliendo mi orgullo, para ratificar que era el Señor, que no era mi pastor. Bendito que el Señor me puso un pastor de sana doctrina, que no le tembló el pulso para aplicar el Evangelio como dice la palabra. Para el Señor refrendar todo esto, cuando veníamos de regreso, le dio un tremendo panorama. Quemado, completico. Me gustaba trabajar, me gustaba hacer las cosas. El pastor me puso a organizar una actividad, la organicé, todo arreglado, todo listo. Ya estábamos terminando la actividad, era el momento que se iban a hacer unos reconocimientos y todo. Y yo arreglé toda la mesa y puse todo listo. Y atrás estaba sentado el pastor y el copastor. El copastor no había estado tan involucrado en toda la actividad, todo lo había estado gerenciando el pastor y yo había estado haciendo el trabajo. Yo los escucho hablando, y supuestamente estaban hablando bajito, ¿no? No sé por qué tenía el oído parado, pero estaba escuchando lo que estaban hablando. Y el copastor le dice al pastor, mira, y bueno, y después que se termina de arreglar, ¿cómo es la cosa aquí? Y él, yo escucho cuando el pastor le dice, bueno, vamos pues, y tú y yo entregamos las cosas, porque tú y yo somos los pastores. Y él le preguntó, ¿y Luis? No, Luis es un secretario, ese se sienta ahorita y somos nosotros los que hacemos. Y otra vez me cago, secretario, porque yo hice todo el trabajo. Una noche vengo bajando al culto, usted servicio todos los días a las 8 de la noche. Para colmo ese día, ¿no? Porque en el marco de esas cosas que pasaban, entonces uno se esforzaba, y por más que a veces uno se esforzaba, las cosas no salían bien como uno quería, ¿no? Pasa como a veces pasa acá, los que viven cerca son los que llegan más tarde. Entonces ahí se hacía el servicio, mi casa quedaba como a 150 metros de donde estaba la iglesia, y para variar venían tarde esa noche. Porque obviamente eso es mal testimonio, pues, ¿no? Yo no quería dar mal testimonio, no se esforzaba por hacer las cosas, y esa noche otra vez, por más que te esfuerzas. Y mientras venía bajando y peleando conmigo mismo, el Espíritu me habló y me dijo, no con tus fuerzas, con mi Espíritu. Y entonces entendí, fue como una liberación dentro de mí, porque no es que no tengo que esforzarme, pero tengo que esforzarme, porque vi una revelación con respecto a este verso que acabo de leer. No es hacer bien las cosas, sino es permanecer en Él. Porque si yo permanezco en Él, las fuerzas de Él vienen sobre mí y yo voy a poder hacer bien las cosas. Entonces el secreto no es ese esfuerzo que pones en tratar de hacer bien las cosas, es en buscarlo a Él. Y ese buscarlo a Él se convierte en un reto, se convierte en un sacrificio, se convierte en una tarea. Pero cuando te dedicas a eso y lo logras entender, que si estamos pegados a Él, vamos a llevar fruto en automático. Miren, el pámpano no se esfuerza en llevar fruto, todo lo que tiene que hacer es permanecer pegado ahí, porque si está pegado ahí, la savia va a pasar, y la savia es lo que va a producir el fruto, no es el pámpano. Si usted corta el pámpano no va a tener ningún fruto, porque sencillamente la savia no corre. La savia en este caso sería figura del Espíritu Santo. Cuando está conectado a Jesucristo, el flujo del Espíritu también circula por usted y usted va a poder dar fruto. Pero si no estamos pegados de Cristo, no vamos a llevar fruto. Y la evidencia del fruto, mis amados, está en el carácter. Cuando usted está pegado allí,
Gálatas 5, 22 y 23 se convierte en una realidad en su vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto del Espíritu singular. No es un menú. No es que usted agarre y dice templanza. Templanza significa dominio propio. No, no, Señor. Vamos a quitar esa parte para mí, vamos a quitar esa parte. Porque cuando yo me caliento, no, dominio propio no tengo. Así que vamos a poner la otra. No se puede hacer tal cosa. Es el fruto del Espíritu. Uno solo. El Espíritu no sabe ser diferente sino así como está descrito acá. Cuando yo me pego de Él y Él está pegado de mí, yo menguo, yo decrezco, Él crece en mí y lo de Él se evidencia. Parece que fuera mío, pero no es mío, es de Él. Déjame planteártelo de esta manera. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Voy a asumir que antes has leído esto. Literalmente significa que tú y yo, que somos cristianos, somos sacerdotes. Amén. Ese sacerdote quiere decir que Él nos ha habilitado para poder venir a su presencia. Solamente los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los que estaban habilitados para entrar en el lugar santo, o el sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo. Los demás mortales que no eran sacerdotes debían quedarse a lo sumo hasta el atrio, pero no podían entrar más allá, no podían entrar en el tabernáculo. El tabernáculo es un modelo de lo que hay arriba donde habita el Señor. Cuando Él dice usted es sacerdote santo, le está diciendo que usted ha sido habilitado para entrar en el tabernáculo de Dios, para ministrar delante del altar de Dios. Y delante del altar de Dios no vamos a ministrar como ministraban los sacerdotes del Antiguo Testamento, que hacían sacrificios de animales. El sacrificio que traemos son sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ser aceptos delante de Dios, nosotros traemos delante de Dios, por causa del sacerdocio, el cual hemos sido investidos, sacrificios espirituales que le son agradables a Él. Nuestra vida consiste en una vida de sacrificio. Tú quieres ser mi discípulo, dijo Jesucristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. El Evangelio consiste en eso: negarnos y tomar nuestra cruz y seguirle, lo cual obviamente se convierte en un sacrificio. Un sacrificio que contamos con la ayuda del Señor, porque Él es el que renueva nuestras fuerzas. Romanos 12, 1 y 2 dice de esta forma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Lo primero que traemos en sacrificio delante de Dios es nuestro cuerpo. Tendría que hablarte más profundamente en otra prédica acerca de esto, pero permíteme decirte algo. Nuestro cuerpo es el lastre más grande que nosotros arrastramos, porque en nuestro cuerpo está anidado el pecado, y contra él tenemos que combatir todos los días. Por eso le decía a los romanos: usted debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, porque el cuerpo demanda de continuo satisfacción. Y cuando estamos comenzando en los caminos, vamos a hablar de cristianos solamente, estamos comenzando en los caminos, quizás todavía la demanda hacia el pecado es fuerte. Pero ya cuando hemos entendido eso, entonces el cuerpo demanda otras cosas que no son necesariamente pecaminosas desde una primera aproximación, pero que nos van seduciendo y nos van llevando. Vas para tal sitio, ¿cómo te vas a quedar en un hotelucho? Tú tienes que quedarte en un hotel 5 estrellas, chico, tú eres hijo del rey, tú tienes que cuidar ese cuerpo. ¿Cómo te vas a quedar en ese lugar? ¿Tú no sabes lo peligroso que es ese lugar? No, vete para el otro. No, tú no te voy a comprar ese carro, tú tienes que comprar tu carro. Eso no satisface tus expectativas. ¿Qué van a decir tus amistades si te desmontan en ese carro? El cuerpo comienza a demandar cosas que parecen inocuas, que parecen que no, que uno dice, bueno, pero es verdad, o sea, que hay de malo que tenga un buen carro, que hay de malo que me quede un buen hotel, no hay nada de malo. Pero si eso comienza a seducir mi carne, entonces sí es malo.
Porque es una trampa que el diablo está tendiendo delante de mí para atraparme. Pastor, ¿será malo que si yo estoy en el trabajo, la secretaria de repente me diga, se ve hermoso hoy, jefe? Sí, es malo. Pastor, pero es una niñita, eso no. Así van comenzando. Si esa secretaria no es cristiana, la Escritura habla de que pudiera ser una mujer licenciosa. Y la Escritura habla de la mujer licenciosa y dice que la mujer licenciosa anda en cacería de la preciosa alma del varón, buscando cómo seducirlo, buscando cómo cautivarlo, buscando cómo atraparlo. Sacrificio vivo de nuestro cuerpo delante de Dios. Estamos aquí reunidos nosotros, 2:51 de la tarde, y hay personas que no han venido al servicio, y seguro que cuando yo hablé con ellos esta semana, ay pastor, tú sabes, la lucha contra COVID, nada y Sabaná, y la almohada, nada, no pude vencer, me mantuvieron ahí metido en la cama. Es que tú sabes que yo trabajo toda la semana, todos los días, de lunes a sábado, los domingos estoy reventado, pastor. ¿Por qué se convierte en un sacrificio? Bueno, fíjate, porque cuando tú dejas de venir al servicio, estás desobedeciendo a Dios. Porque Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca. El dejar de congregarse es una falta delante de Dios. Hay hermanos que me dicen, no, pastor, yo me congrego porque, ay, calarme tu lengua a la semana, pastor, no, yo mejor me congrego. Como que si usted cuando vaya delante del tribunal de Cristo va a ver la cara mía. Usted va a ver la cara del Señor, no la mía. Yo no fui que escribí Hebreos 10:25, solo escribió el Señor. Y esto solamente se hace cuando usted se transforma por medio de la renovación de su entendimiento. Quita el software del mundo y mete el software de Cristo, que está aquí conforme a la palabra. Y cuando su entendimiento cambia, usted puede entonces percibir las cosas conforme al Evangelio y no conforme a nuestra carne. Dentro de estos sacrificios, músicos pueden ir pasando, tenemos una pequeña lista que les hice allí para que ustedes lo tomaran en cuenta. Ponme ya la última lámina, por favor. Hemos hablado de congregarse, Romanos 10:25, Hebreos 10:25, perdón. Predicar o testificar, ¿no? Usted dice, bueno, pero ¿cómo se convierte en un sacrificio? Hebreos también dice que debemos presentar delante de nuestro Dios sacrificios de alabanza. Y usted cuando piensa en sacrificio de alabanza, a lo mejor piensa en las canciones que se cantan, porque casi siempre la alabanza la relacionamos con un canto delante del Señor, pero no hace falta cantar para alabarlo. De hecho, ese versículo específicamente dice, es decir, frutos de labios que honren y glorifiquen su nombre. Cuando usted predica, ven acá, mire, yo te quiero hablar del Cristo que yo conozco, del Cristo que me redimió, del Cristo que me salvó. Ven para hablarte de un Señor que es maravilloso, que es grande, más grande que Él no hay nadie. Usted lo está honrando y lo está glorificando. ¿Sabe? Me da miedo predicar, pastor, me da miedo testificar. Por eso se convierte en un sacrificio. Me asusta si la gente me lanza un golpe o si me lanzan la puerta en la cara. Bueno, a Esteban le cayeron a piedras, pero el Señor estuvo con él. Oración y ayuno. Dígame el ayuno, hermano. Tenemos ayuno congregacional a finales de mes, ya lo anunciaron ahorita en la Santa Cena. Y desde ya comienza la carne, comienza el cuerpo. ¿De verdad que tú pretendes tenerme 24 horas sin meterme en nada de gasolina? Comienza a demandar. Porque ayuno es eso, amado, ayuno es dejar de comer, ¿no? Usted puede en su mente decir, mira, pastor, yo ayuno de Facebook, de televisión, y a usted le gusta hacer ese símil con ayuno, hágalo, pero el ayuno bíblico es dejar de comer, no es otro. Usted deja de comer, usted debe alimentar este cuerpo, y entonces el cuerpo comienza a demandar. Tengo hambre, dame algo. Le comienza la cabeza a doler, el nutricionista le dice, las toxinas se están liberando, le duele la cabeza, y a lo mejor biológicamente esa es la explicación. Pero como usted no está dejando de comer por hacer simplemente un ayuno medicinal, o que si usted está haciendo un ayuno espiritual, yo le puedo garantizar a usted que aunque hay toda esa explicación, cuando el Espíritu Santo interviene, todo eso se va y todo eso se quita. En una oportunidad el Señor me mandó a hacer 15 días de ayuno. Es decir, dejé de comer ese día y voy a volver a comer dentro de 15 días.
Al día número 4 me estaba muriendo, literalmente me estaba muriendo. Me daba escalofrío, me daba hielo, subía, bajaba la temperatura, sudaba, molía. Y esa noche yo le dije al Señor, mira, ¿sabes? Tú me mandas desde 15 días de ayuno, definitivamente así no lo puedo hacer. Yo no sé si están liberando toxinas, qué es lo que está pasando en mi cuerpo, pero así no lo puedo hacer. Porque no llego al día 15. Yo necesito que tú hagas algo. Y al día siguiente me desperté y no tenía absolutamente nada. Y así fue hasta el último día que entregué el ayuno. Por el día 11, 12, Alejandrita se enfermó, hubo que llevarla al médico, respecto que estaba pequeña, tuve que acompañarla, ahí en el campamento el comedor era en conjunto, tuve que acompañar al comedor, no tenía edad suficiente para ir al comedor sola. Ahí estaba todo el mundo comiendo, yo tenía como 12 o 13 días sin comer, ni siquiera hambre tenía. Porque este ayuno es un ejercicio espiritual, esto no es un ayuno de que, porque estoy gordito, entonces voy a ayunar, o porque estoy haciendo esto, no, esto es un ejercicio espiritual donde venimos en el mundo del espíritu para hacer las cosas que Dios manda, que Dios demanda. Ese fin de semana del ayuno congregacional tenemos 3 días de ayuno, desde ese viernes. Ya comienza el cuerpo. El viernes, no dijeron que el viernes había vigilia. Voy a hacer vigilia en ayuno. Sí, va a hacer vigilia en ayuno, gloria a Dios. Y el Señor va a estar con nosotros. Ay, pastor, entonces en esa vigilia no hay cafecito, no hay tortita. No hay agua. Se convierte en un sacrificio espiritual que es agradable delante de los ojos de Dios. La oración, mis hermanos, somos una iglesia que es perseverante en la oración y en el ayuno. Nos hemos movido desde la perspectiva de la oración eclesial. Hemos abierto espacios de oración para que cada quien pueda participar. La personal, si usted la hace o no la hace, no lo sé. El único momento que yo sé que usted está orando, supongo que usted lo hace, pues cuando usted se anota las 48 horas de oración, yo leo su nombre ahí, le digo que va a orar, él va a orar, y le voy a preguntar. El amor todo lo cree, yo lo voy a creer. Pero la parte que nos toca, como decir, con mayor inherencia en la parte eclesial, estamos convencidos que el Señor quiere que nosotros oremos. El diablo interfiere en la oración porque esa es la manera de comunicarnos y mantener la comunión allí con Dios. Como iglesia hemos tenido un llamado de parte del Señor a hacer una casa de oración, entendiendo por casa de oración un lugar donde se ora las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y hemos venido trabajando sobre eso en el transcurso de los últimos años. Se han abierto cualquier cantidad de tiempos de oración y la gente, los hermanos, participan. Ahora queremos este año hacer un ejercicio que va orientado en parte de este sacrificio espiritual delante de Dios, y queremos hacer no 24 horas de oración, no 48 horas de oración, queremos hacer 168 horas de oración. Y vamos a comenzar a orar el lunes 17 de agosto a las 6 de la mañana, y vamos a terminar de orar el lunes 24 de agosto a las 6 de la mañana. La iglesia va a estar abierta, salvo en las noches que se va a cerrar la puerta a las 12 de la noche para volver a abrir a las 6 de la mañana. La iglesia va a estar abierta y se va a hacer oración aquí. Pastor, ¿me puedo anotar para orar en la casa? No vamos a estar anotando nadie para orar en la casa, porque la actividad no es en la casa, es aquí. Pero yo quiero orar en la casa. Claro, tienes que orar en la casa. Definitivamente tienes que hacer tu vida de oración. Pero la actividad a la cual estamos convocando no es oración en la casa, es oración aquí en la iglesia, en estas 4 paredes. No es la casa del Señor, la casa del Señor somos nosotros. Pero aquí, este lugar, lo vamos a convertir en una casa de oración durante esta semana. Está invitado a participar. Aquí te va a conseguir líderes que ya están comprometidos, van a estar encargados de los diversos tiempos de oración, pero va a haber tiempo de oración todo el día, las 24 horas del lunes, martes y sucesivamente hasta terminar el siguiente lunes. Le animo a que usted se incorpore, que haga de eso parte de este sacrificio como sacerdote usted puede traer delante del Señor. Amado, déjeme decirle algo ya concluyendo. En la historia de la iglesia, el mayor tiempo de oración 24/7 aconteció en Moravia. Comenzó una niña de 12 años y comenzó a contagiar a algunos que se fueron añadiendo, y ese movimiento duró más de 100 años. En ese sitio, una cuestión que ellos hicieron que llamaban la torre de oración. En la torre de oración hubo oración por más de 100 años de continuo. Siempre había alguien allí orando.
Y el resultado de esa oración fue que durante ese periodo de la historia, Moravia fue la zona, las iglesias de Moravia fueron las iglesias que más misioneros mandaron a todas partes del mundo. No ha habido un movimiento misionero, exceptuando el siglo XIX con el renacer en los Estados Unidos, tan grande como el de Moravia. Y todo nació en un tiempo de oración 24/7 que una niña inició, e iniciado ese tiempo no se paró hasta más de 100 años después. Y el Espíritu de Dios se movió en esa zona como nunca se había movido en Moravia. Léalo, hermanos, esa historia de la iglesia, eso está documentado. Vamos a orar más de 100 años. Yo creo que Cristo viene antes. Estoy convencido de eso. Pero sí vamos a orar. ¿Queremos levantar el con Cristo 24/7? Sí, eso lo estamos buscando. Y lo vamos a lograr porque creemos que ese es el corazón de Dios. ¿Quiénes son llamados a participar? Nosotros. Y si nosotros no queremos, vendrán otros y sí lo harán. Otros tomarán su oficio, porque el plan de Dios no se va a detener si yo no quiero participar. Él es su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, Señor, aquí presentes. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te ha hecho ya, Señor. Haz tu obra, tú, Señor, ahora. Lo que me has encomendado, lo que me diste, Señor, yo lo he hecho. Ahora eres tú, Señor. Ahora viene lo más importante, lo que haces tú, lo que ningún hombre puede hacer. Lo que solamente hace tu bendito y santo Espíritu. Comienza a pasearte, comienza a moverte, Señor, en cada uno de nosotros. Para que la semilla de tu palabra, Señor, pueda ser escuchada y entendida. Para que produzca frutos, Señor. Frutos, Señor. Aleluya. Punto de pie, vamos a comenzar a adorar al Señor.